El último vuelo del Barón Rojo. En la fría mañana del 21 de abril de 1918, sobre los cielos devastados de Francia, una figura se desplomó desde las nubes. Su avión escarlata ardía en llamas mientras caía lentamente, como si el destino hubiera decidido poner fin a una leyenda. Ese día, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, el as más temido y respetado de la Primera Guerra Mundial, encontró la muerte, pero el misterio de su caída permanece. ¿Fue realmente una bala enemiga la que acabó con el piloto más famoso de la historia? ¿O su final fue guiado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Hoy exploraremos no solo su vida y hazañas, sino las sombras y enigmas que rodean su muerte. Porque incluso en la historia más documentada, siempre hay detalles que no encajan. Manfred Albrecht Freyer von Richthofen nació el 2 de mayo de 1892 en Breslavia, Alemania. Hijo de una familia aristocrática prusiana, creció rodeado de disciplina militar y tradición. Desde joven, mostró fascinación por los caballos y la caza, entrenándose en la precisión y el instinto. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Manfred tenía apenas 22 años. Ingresó a la caballería, pero pronto comprendió que la guerra de trincheras había cambiado el arte del combate para siempre. Las máquinas dominarían el campo de batalla, y el cielo se convertiría en el nuevo escenario de gloria y muerte. En 1915 solicitó su transferencia a la Luftstreitkräfte, la Fuerza Aérea Alemana. Al poco tiempo, demostró un talento natural para el vuelo y una frialdad mortal en combate. Se convirtió en cazador, pero esta vez, sus presas eran humanas. Richthofen comenzó a ganar notoriedad en 1916. Su estilo era metódico, nunca tomaba riesgos innecesarios y atacaba solo cuando tenía ventaja. Con el tiempo, pintó su avión de rojo intenso, un color que aterrorizaba a los enemigos y le valió el apodo que quedaría grabado en la historia, Der Rote Baron. No era un simple piloto, era un símbolo. Su unidad, el Jasta 11, se convirtió en la Circo Volante, una élite aérea que patrullaba el cielo con colores brillantes y maniobras imposibles. Para los aliados, ver un avión rojo en el horizonte significaba muerte inminente. Para abril de 1918, Richthofen había acumulado 80 victorias confirmadas, más que cualquier piloto de la Gran Guerra. Sus rivales lo temían, pero también lo respetaban. Incluso los británicos reconocían su honor, jamás disparó a pilotos indefensos ni a aviones en llamas. Era el caballero del aire, y, sin embargo, algo oscuro comenzó a acecharlo. Manfred no era ajeno al peligro. Sus compañeros decían que poseía un sexto sentido, podía detectar emboscadas antes de ver al enemigo. Pero tras una misión en julio de 1917, ese instinto cambió. Durante una persecución, recibió un disparo en la cabeza que le atravesó el cráneo de lado a lado. Milagrosamente, logró aterrizar su avión. Sobrevivió, pero sus médicos notaron un cambio, su visión empeoró, sufría de mareos y dolores intensos. Algunos creen que aquella herida afectó su juicio. Otros, que despertó algo más profundo, una obsesión por volar, como si la muerte lo hubiera marcado. Sus diarios revelan frases inquietantes: siento que no llegaré al final de la guerra, la muerte me sigue como una sombra. Su comportamiento cambió, ya no celebraba sus victorias y comenzó a volar con un aire fatalista. Muchos pilotos juraron haberlo visto actuar como si supiera que su final estaba cerca. 21 de abril de 1918. El cielo sobre el Somme estaba cubierto de humo. El Barón Rojo pilotaba su famoso Fokker Dr. A, persiguiendo a un Sopwith Camel británico pilotado por Wilfrid Whoop May. May estaba fuera de control, pero Richthofen lo siguió a baja altitud, violando todas sus tácticas habituales. Era una persecución temeraria, y fue entonces cuando el destino intervino. Mientras descendía, se adentró en territorio enemigo y quedó expuesto a fuego antiaéreo. Varias unidades británicas dispararon al avión rojo que surcaba el valle.
De repente, el Fokker se estremeció. Richthofen recibió un disparo que atravesó su torso. Sin embargo, logró realizar un aterrizaje forzoso cerca de Vaux-sur-Somme. Testigos dicen que lo vieron sentado en su cabina, aún con vida, susurrando palabras ininteligibles, antes de morir. Tenía solo 25 años. Y así terminó la carrera del Barón Rojo, pero no el misterio. Durante décadas, los historiadores han debatido quién fue el verdadero responsable de la muerte de Richthofen. Oficialmente, se acreditó al capitán canadiense Arthur Roy Brown, quien disparó desde su avión. Pero el análisis balístico posterior sugiere algo inquietante: la trayectoria de la bala indica que provino del suelo, disparada por un soldado desconocido, quizá un artillero australiano. Nadie sabe con certeza quién apretó el gatillo. Lo más extraño es el testimonio de los testigos. Muchos afirmaron que Richthofen parecía sereno. No había señales de dolor ni desesperación, como si aceptara su destino. Algunos soldados que examinaron su cuerpo dijeron que tenía una leve sonrisa. Otros recordaron que el avión rojo descendió suavemente, casi como si lo guiara una mano invisible. ¿Fue pura coincidencia? ¿O realmente, como temía el varón, la muerte lo había estado siguiendo? Sus compañeros juraban que días antes hablaba de presentimientos, de sueños extraños donde caía del cielo envuelto en fuego. Los británicos enterraron al Barón Rojo con honores militares. Sus enemigos lo respetaban tanto que le rindieron homenaje, una rareza en tiempos de guerra. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para pilotos de todo el mundo. Su figura trascendió el conflicto. No solo fue un asesino aéreo, sino un símbolo del romanticismo de la aviación, cuando el combate aún parecía un duelo de caballeros. Sin embargo, su muerte sigue siendo objeto de debate. Ningún historiador ha logrado determinar con certeza quién disparó la bala fatal. Hay quienes sostienen que nunca se trató de una cuestión de puntería, sino de destino. Quizá el Barón Rojo no murió por un disparo, sino porque su tiempo había llegado. Más de un siglo después, el cielo donde cayó Richthofen sigue guardando sus secretos. Su nombre se ha convertido en leyenda, pero las sombras que rodean su último vuelo nunca se disiparán. ¿Fue víctima de una simple bala perdida? ¿O hay algo más detrás de esa extraña calma con la que aceptó su destino? La historia del Barón Rojo es prueba de que incluso en medio del caos de la guerra, el misterio siempre encuentra un lugar para posarse. Y quizá, cuando mires al cielo en un atardecer rojo sangre, imagines a un avión escarlata surcando las nubes, recordándonos que las leyendas nunca mueren. Si esta historia te intrigó tanto como a nosotros, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte este video con quienes aman la historia y los misterios que se esconden tras ella, porque en este espacio, cada semana, seguimos desenterrando relatos donde la realidad y lo inexplicable se encuentran. Y recuerda, la historia no siempre revela todos sus secretos.